Hola, ¿qué tal? En este video vamos a continuar nuestro estudio de la convergencia de series, pero me gustaría empezar hablando un poco sobre los signos de los términos de la serie y cómo estos tienen un impacto en la convergencia. Esto va a ser el tema principal de este video. Y vamos a terminar por estudiar la convergencia de unas series bien particulares que tienen signos que cambian y que son las series alternantes. Entonces, en primer lugar vamos a hablar de dos tipos de convergencia. Ya sabemos lo que significa que una serie sea convergente, pero vamos a hablar de tipos de convergencia un poquito especiales o más particulares. Vamos a decir que una serie converge absolutamente si es que la serie de sus valores absolutos es convergente. En la serie de los A sub n, los A sub n pueden tener diferentes signos, algunos positivos, algunos negativos. La serie de los valores absolutos siempre tiene todos sus términos mayores o iguales que 0. Entonces esas son dos series que son distintas. Uno podría pensar que es posible que una converja y la otra no, en cualquiera de las dos combinaciones. Pero lo que ocurre es que la convergencia absoluta es más fuerte que la convergencia a secas. En otras palabras, que la convergencia absoluta implica la convergencia, en el sentido de que si la serie AN converge absolutamente, entonces ella es convergente. De manera que si nosotros comprobamos, verificamos que la serie de los valores absolutos de A sub n es convergente, automáticamente vamos a saber que la serie original sin los valores absolutos también lo es. No voy a hacer la demostración de este resultado en este video porque es un poquito técnico y no vamos a necesitar esas herramientas en este curso, pero sí es importante porque, bueno, llamo su atención sobre el hecho de que uno puede olvidarse de los signos y todavía ser capaz de lograr comprobar la convergencia de una serie. Entonces, como les digo, ahora que sabemos que la convergencia absoluta implica la convergencia, solo hay tres posibilidades. Que la sucesión, la serie no converja y la de los valores absolutos tampoco, que la serie converja y la de los valores absolutos también, en ese caso tenemos convergencia absoluta, y la tercera posibilidad es que la serie converja, pero la serie de los valores absolutos no converja. Entonces, en ese último caso, vamos a decir que la serie converge condicionalmente. Aquí voy a hacer un paréntesis, no voy a ahondar demasiado en estos detalles, pero pasan cosas interesantes con las series que convergen absolutamente y condicionalmente. Una cosa interesante es lo que se conoce como el teorema de reordenamiento de series. En el caso de las series que convergen absolutamente, uno puede desordenar de cualquier manera que uno se imagine el orden de los términos de la serie, agruparlos, hacer lo que quiera con ellos y la propiedad de convergencia de la serie no se va a alterar. Y la suma tampoco. La suma va a ser siempre la misma, no importa en qué orden tomemos los términos. Eso es lo esperable y lo que uno tiene en el caso de las sumas de una cantidad finita de términos. Uno puede usar propiedad conmutativa, asociativa y todas estas cosas, y al final el valor de la suma no va a cambiar. Con las series que son condicionalmente convergentes pasa una cosa muy distinta. Dependiendo de cómo uno reordene los términos positivos y negativos de la serie, uno puede lograr que la serie converja a cualquier cosa, o que se vaya a más infinito o a menos infinito, o que oscile en torno a algunos valores, o que haga cosas loquísimas. Entonces, con eso hay que tener cuidado porque uno está bien acostumbrado a pensar que en las sumas en general uno puede agrupar y usar propiedad conmutativa, cambiar el orden de las cosas y eso no tiene ningún impacto en el resultado final. Pero en el caso de la serie esto sí es un tema importante. Bueno, cierro el paréntesis y vamos a continuar un poco con otros comentarios sobre esto de la convergencia absoluta y condicional. Por una parte, hay un tema desde el punto de vista práctico, que el resultado anterior, como nos dice que la convergencia de la serie de los valores absolutos implica necesariamente la convergencia de la serie original,
entonces nosotros podemos reducirnos en muchos casos a estudiar la serie de los valores absolutos. Y esa es una serie que tiene todos sus términos mayores o iguales que C. Eso lo vamos a llamar una serie positiva. Entonces las series positivas son especialmente importantes porque a partir de ello nosotros también podemos deducir la convergencia de otras series. Eso lo vamos a hacer en los próximos videos. Vamos a ver varios criterios que nos van a permitir establecer la convergencia de series positivas y por lo tanto la convergencia absoluta de series que no necesariamente tienen todos sus términos positivos. Y en segundo lugar, es un comentario también que para tener en cuenta que no es tan descabellado que una sucesión, una serie pueda ser condicionalmente convergente. Porque cuando la serie tiene términos que son positivos y negativos, uno puede ir compensando unos con otros y esperar que, si hay suerte, no se vaya el resultado a infinito y crezcas demasiado o haga alguna cosa demasiado salvaje. En cambio, si todos los términos tienen el mismo signo, uno siempre va agregando más y más y más y más y más. Entonces es como más fácil que el resultado vaya a irse a infinito y no podamos calcular realmente un número que sea la suma de esa serie. ¿Okay? Entonces, ahora nos vamos a enfocar en un tipo de serie particular que son las series alternantes. Las series alternantes son las que cambian de signo en cada término, es decir, tiene positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo y así sucesivamente, o empieza negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo y así. Entonces, las dos posibilidades para eso, bueno, vamos a suponer que tenemos una sucesión de números positivos. Entonces, esta que está aquí vale signo menos en los impares y signo más en los pares. Entonces, esto hace menos a sub 1, a sub 2, más a sub 2, menos a sub 3, más a sub 4 y así sucesivamente. Mientras que la otra tiene signo negativo en los pares y signo positivo en los impares. Entonces esto es A1 menos A2 más A3 menos A4 más A5 y así sucesivamente. ¿Okay? Entonces esto es lo que nosotros vamos a considerar como o lo que vamos a llamar una serie alternante. Y para las series alternantes hay un criterio de convergencia que es bien sencillo y que es el que se conoce como el criterio de Leibniz. Para las series alternantes es como muy fácil que convergen en muchos casos. Si vamos a ver exactamente qué es lo que dice esto. Recuerden, una sucesión positiva sobre la cual definimos la serie alternante. Y si es que esa sucesión, además de ser positiva, es decreciente, eso es muy, 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 muy importante para establecer la convergencia de la serie alternante, que la sucesión de estos AN, que son los valores absolutos, tiene que ser decreciente. Entonces, la convergencia de la serie es equivalente a que el término general se vaya a cero. Entonces, en este caso bien particular, para las series alternantes con términos decrecientes, el criterio del enésimo término sí sirve no solamente para demostrar la divergencia, sino también para demostrar la convergencia. ¿Okay? Eso es un punto bien importante y ahora vamos a ver en un momento por qué el criterio de Leibniz funciona y por qué se tiene este resultado. Y después vamos a ver varios ejemplos de series que podemos determinar que son convergentes usando este criterio. Antes de eso, un pequeño comentario. Nosotros, a partir de este tipo de series, nos podemos ¿cómo se llama? Remitir o reducir a estas otras, porque aquí podemos escribir menos 1 a la n más 1 como menos 1 por menos 1 a la n. El menos 1 ese que quedó solito lo podemos sacar de la serie y entonces tenemos exactamente que es la convergencia de esta serie ocurre si, solo si ocurre la convergencia de esta serie. Entonces basta que analicemos esta para cubrir todos los casos, ¿sí? Porque esta simplemente es menos esta. Cambiándole entonces el signo a todos los términos. Ok, entonces vamos a ver por qué el criterio de Leibniz funciona y por qué podemos determinar la convergencia de las series alternantes de esta manera tan sencilla. ¿Okay? Para eso entonces vamos a mirar, recuerden que tenemos la sucesión de las sumas parciales. Voy a cambiar el
el color aquí, tenemos la sucesión de las sumas parciales, que es AN igual a 1, perdón, que me falta el signo, menos A1 más A2 menos A3 más A4 y así sucesivamente. ¿Okay? Entonces nosotros podemos mirar la sucesión cuando nos detenemos en los términos pares. ¿Okay? ¿Por qué voy a hacer esto? Porque dependiendo de que si el último término es par o impar, yo puedo agrupar los términos en la suma parcial de una manera o de otra. Entonces, este término, esta sucesión A sub 2n, es la sucesión que tiene desde menos A1 más A2 menos A3 más A4 menos A5 y así sucesivamente, hasta llegar a ver, voy a tener menos A2n menos 1 y luego voy a poner A2n, que va a ser el último término de esta sucesión, de esta suma parcial. ¿Okay? El último es positivo porque es par, como el 2 y como el 4, y el anterior, el 2n menos 1, va a ser negativo. ¿Okay? Esto lo voy a escribir agrupando algunos de los términos. Voy a dejar primero el A1 tal como está, y luego voy a agrupar el A2 con el A3. Luego voy a agrupar el A4 con el A5. Y así sucesivamente voy a ir agrupando el par con el impar siguiente. Al final voy a agrupar el A2n menos 2 menos el A2n menos 1 y después va a quedar solito el término A2n. ¿Okay? A esta serie, a esta sucesión que es A2n, la voy a llamar Bn. ¿Okay? Luego voy a mirar qué pasa con la sucesión de las sumas parciales cuando yo me detengo en el 2n menos 1. Es decir, no llego hasta acá, sino que llego hasta el término anterior. Esto va a ser entonces menos A1 más A2 menos A3 y así sucesivamente hasta llegar a menos A2n menos 1. ¿Ok? Bien, entonces estos términos los podemos agregar de la siguiente forma. Voy a sacar de factor común aquí un signo menos y aquí voy a escribir A1 menos A2. Ya ven aquí que si yo hago la propiedad distributiva con este signo menos que está acá, tengo exactamente lo que tengo aquí arriba. Voy a hacer lo mismo con el A3 y el A4, entonces voy a escribir menos A3 menos A4 y así sucesivamente. En el último término voy a tener, o al final de esto voy a tener menos A2n menos 3 menos A2n menos 2 y luego voy a tener menos A2n menos 1, que es el último término que aparece ahí. ¿Okay? Esta sucesión entonces, que es la A2n menos 1, la voy a llamar Cn. Ahora, ¿qué pasa con estas dos sucesiones, Bn y Cn? Bueno, aquí es donde entra en juego el hecho de que la sucesión AN es decreciente, porque todo lo que está en estos paréntesis, este que está aquí, este que está allá, son cantidades positivas, porque como la sucesión es decreciente, el término A sub 3 es más chiquito que el término A sub 2. El A sub 5 es más chiquito que el A4 y en general el A2n-1 va a ser más chico que el A2n-2. Entonces, esta cantidad es mayor que 0, esta cantidad es mayor que 0 o mayor o igual, digamos, porque podrían los términos ser iguales. Esto es también mayor o igual que 0, todos estos entonces son mayores o iguales que 0. ¿Ok? Perfecto. Y este último término también es mayor o igual que 0. Entonces, aquí yo estoy agregando siempre cosas positivas. ¿Okay? Entonces, la primera conclusión, vamos a colocarle aquí un número 1, es que, bueno, Bn es una sucesión creciente.
y Bn es mayor o igual que menos A1. ¿Ok? Tenemos esas dos pequeñas conclusiones ahí. Voy a pasar entonces con la sucesión de los Cn, a ver qué pasa con ella. Vamos a ver entonces, ¿qué pasa con ella? Este término, como les decía antes, también es mayor o igual que 0 porque el A2, al ser la sucesión decreciente, este es más chiquito que este. Entonces, a un número más grande le estoy restando uno más chiquito, esto queda positivo. Esto también queda positivo, esto también queda positivo, pero como tengo signos adelante, al juntarle con este signo, esto va a quedar negativo. Negativo, negativo, todo esto es negativo, y este último término también es negativo. Entonces, de aquí puedo sacar también dos conclusiones. La primera es que, como estoy sumando puras cosas que son negativas, C sub n es siempre menor o igual que 0. Y la segunda cosa es que como cada vez voy sumando cosas que son negativas, la sucesión Cn va haciéndose cada vez más negativa y va bajando, 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 bajando. Entonces la sucesión Cn es decreciente. ¿Ok? Porque cada vez voy agregando unas cosas negativas, más cosas negativas, más cosas negativas, y por lo tanto entonces obtengo una sucesión decreciente. Finalmente, me gustaría ver cuál es la relación entre la sucesión Bn y la sucesión Cn. La Bn llega hasta el término 2n y la Cn se queda en el término anterior, o sea, llega hasta aquí. Entonces, la Bn es la Cn más este último término que le falta. Voy a escribir esto acá como punto número 3 y con esas tres informaciones deberíamos tener todo suficiente. Entonces, Bn es igual a Cn más el término A2n. ¿Ok? Ya. Ahí tenemos entonces estas tres cosas. Vamos a, con estas tres cosas vamos a poder sacar nuestra conclusión. Bien, ¿qué es lo que nos dice esto entonces? Nos dice que ya, perfecto. Esto entonces me dice que Bn es menor o igual que Cn más, es igual a 2n, pero como la sucesión de los AN es decreciente, A2n siempre es menor o igual que el primer término de la sucesión, que era A1. Entonces, como A2n es menor o igual que A1, el Bn es menor o igual que Cn más A1. Pero a su vez, yo sé que bueno, y esto de Cn es menor o igual que 0, entonces también tenemos que Cn es menor o igual que 0, así que esto es menor o igual que A1. Por el otro lado, como Bn es igual a Cn más una cosa positiva, Bn es más grande que Cn, o igual. Entonces tenemos esta desigualdad que Bn es mayor o igual que Cn. Y Cn a su vez es como es, bueno, ya, de hecho no necesito observar esto, voy a borrar esta parte, porque ya sabemos también que Bn es mayor o igual que menos A1. ¿Okay? Entonces, esto me dice dos cosas. Me dice que la sucesión Bn está acotada por debajo y está acotada por arriba. Y la sucesión Cn está acotada por arriba y también está acotada por debajo. Porque pasando este A1 hacia el otro lado, tenemos que Cn es menor o igual que 0 y mayor o igual que menos 2 veces A1. ¿Okay? Así que tenemos el Cn acotado por arriba y por abajo por una constante, y el Bn acotado por arriba y por abajo por unas constantes también. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos que tanto la sucesión Bn como la sucesión Cn, déjenme borrar un momento,
Bn y Cn son acotadas y monótonas. Por lo tanto, son convergentes por el resultado de monotonía que vimos hace un par de videos. Son convergentes. ¿Okay? Entonces, existe el límite cuando n tiende a infinito de Bn y existe el límite cuando n tiende a infinito de Cn. Además, nosotros habíamos visto que Bn era igual a Cn más A2n. Entonces, esto converge a un límite, vamos a llamarlo B. Esto converge a un límite, vamos a llamarlo C. Y esto también sabemos que converge a un límite porque por hipótesis dijimos que la sucesión AN convergía a 0. Entonces esto me dice que el límite de las Bn, que es B, y el límite de las Cn, que es C, son iguales. Así que estos dos límites existen y son iguales. Entonces la conclusión es que A2n, el límite cuando n tiende a infinito de A2n, es igual al límite cuando n tiende a infinito de A2n menos 1. Les dejo como ejercicio comprobar que si estos dos límites existen y son iguales, y eso de hecho está propuesto como ejercicio en la guía, entonces estas dos cosas implican que existe el límite cuando n tiende a infinito de A sub n. Y la conclusión de esto es que A sub n, o la serie alternante, menos 1 a la n a sub n, converge desde n igual 1 hasta infinito. Entonces les dejo solamente pendiente este ejercicio y ahí con eso queda terminada la demostración. ¿Okay? Bueno, vamos a hacer dos ejemplos. Vamos a hacer dos ejemplos. Vamos a mirar en primer lugar lo que se conoce como las series P alternantes. Las series P alternantes son series de esta forma, donde voy alternando el signo y el término general A sub n es 1 partido por n elevado a la potencia P. Okay, como P es positivo, esto está en el n efectivamente se queda en el denominador. ¿Sí? Así que para comprobar la convergencia de esta serie, usando el criterio de Leibniz, lo que tenemos que hacer es ver que el término general de las partes positivas, que es 1 partido por n a la p, es decreciente y que tiende a 0. Entonces vamos a hacer eso. Para ver la convergencia, probaremos que A sub n igual a 1 partido por n a la p es decreciente y que el límite cuando n tiende a infinito de A sub n es igual a 0. Entonces, para lo primero, lo segundo ya lo saben. Esto que en 1 partido por n a la p tiende a 0, eso ya lo vimos en la parte de sucesiones, así que esta parte está bien. Así que lo que hay que comprobar es que esto es decreciente. Pero eso también es fácil de ver porque n más 1 es mayor que n, y como elevar a la potencia p positiva es una función monótona, es creciente, de hecho es una función creciente, eso es lo importante, entonces cuando yo elevo esto a la p, estoy teniendo también que esto es mayor que si lo del lado derecho lo elevara a la p. ¿Sí? Porque una cosa más grande la multiplico por sí misma, va a ser más grande que cuando una cosa más chica la multiplico por sí misma. Y esto que está aquí, dado que ambos son distintos de 0, puedo pasar al denominador del otro lado, y lo que me va a quedar es que se cambia el sentido de la desigualdad y tengo que n más 1 a la p es menor que 1 partido por n a la p. Y esto dice entonces que la sucesión es decreciente. Así que el hecho de ser decreciente y tener límite igual a 0 me dice automáticamente que la serie alternante es convergente. Perfecto. Y el segundo ejemplo que vamos a ver es el de esta serie. Esta serie es un poco parecida a la que tenemos allá,
pero tiene como término general el logaritmo de n dividido por n. Entonces vamos a ver por qué esta serie también tiene que ser convergente. Para eso vamos a ver que este término que está acá es decreciente y tiende a 0. Entonces lo que vamos a hacer es usar una técnica que ya hemos usado antes, que es la de extensión al continuo. ¿Ok? ¿En qué consiste esta técnica? Bueno, nosotros tenemos a sub n, que es logaritmo de n dividido por n. Nosotros vamos a considerar la función f de x igual a logaritmo de x dividido por x, que tiene sentido para todo x mayor que 0, porque el logaritmo está definido solamente para los positivos, y esto para que esté en el denominador tampoco puede ser 0. En realidad me interesa solamente a partir del 1, porque esto es a partir del 1. Así que, bueno, pero no hace daño saber que esto está definido bien para x mayor que 0. Entonces resulta que con esta definición yo tengo que a sub n se escribe como la función f evaluada en el número natural n en lugar del x, porque es exactamente lo mismo que tengo aquí. ¿Sí? Entonces vamos a ver dos cosas. Vamos a ver que uno, la f es una función decreciente, y dos, que el límite cuando x tiende a infinito de f de x es 0. ¿Sí? Con eso automáticamente vamos a concluir que se cumple lo mismo para la sucesión a sub n. Así que vamos a calcular la derivada de la función f. La derivada de ella es derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos el numerador por la derivada del denominador, que es 1, dividido por el denominador al cuadrado. Entonces, este x con este x se cancelan y me queda 1, así que esto me queda 1 menos logaritmo de x dividido por x al cuadrado. ¿Ok? Entonces, fíjense que si x es mayor o igual que 2, si x es igual a 1, el logaritmo de 1 es 0, así que esto, bueno, no, en realidad necesito que sea mayor o igual que 3. Si x es mayor o igual que 3, entonces el logaritmo es mayor estricto que 1, así que esta cantidad es negativa. Y lo que está aquí abajo siempre es positivo porque está al cuadrado. Entonces, esto quizá no lo debía haber escrito acá, tenemos que f' de x es menor que 0 para todo x mayor o igual que 3. Entonces, para esta sucesión, en realidad no tenemos que toda la sucesión es decreciente, pero a partir del 3 en adelante sí es decreciente. Entonces nosotros podemos estudiar la serie desde el 3 en adelante, ver que es convergente y luego le agregamos los dos primeros términos, porque la convergencia de la serie no se va a alterar porque le agreguemos una cantidad finita de términos al principio, que fue lo que vimos hace, me parece que 2 videos con lo de la cabeza de la serie. Así que esta f es decreciente, y esto nos dice entonces que a sub n, esta sucesión es decreciente para n desde 3 en adelante. ¿Okay? Perfecto. Entonces voy a poder calcular la serie desde 3 en adelante. ¿Qué es lo otro que tenemos que saber? Tenemos que saber que el límite de a sub n es 0. Entonces, para ver eso, vamos a estudiar el límite de la f de x. Vamos a mirar el límite cuando x tiende a infinito de f de x, y eso es el límite cuando x tiende a infinito del logaritmo de x dividido por x. Ahora, esto nos da infinito dividido por infinito, así que podemos usar la regla del L'Hopital. Usando la regla del L'Hopital, derivo el numerador y derivo el denominador. La derivada del numerador es 1 sobre x y la derivada del denominador es 1. Así que esto me queda igual al límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x, y ese límite efectivamente es 0. Entonces, con lo cual, el límite cuando n tiende a infinito de a n también es 0.
Así que tenemos que la sucesión a n a partir del 3 es decreciente y que el término general a sub n tiende a 0. ¿Qué es lo que podemos concluir a partir de allí? Usando el criterio de Leibniz, concluimos que la serie alternante de -1 a la n más 1, que era lo que habíamos escrito antes, logaritmo de n dividido por n, desde para n igual 3 hasta infinito, converge, y al agregarle dos términos adicionales al principio, concluyo que la serie para n igual 1 hasta infinito, de -1 a la n más 1, logaritmo de n dividido por n, también converge. Y con esto terminamos entonces la comprobación de que esta es una serie también convergente. Vamos a parar aquí este video y en el próximo vamos a empezar a estudiar las series con términos positivos. Vamos a ver criterios para determinar si esas series son o no convergentes. ¿Sí? Nos vemos entonces en el próximo video. Chao.